Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de la cantidad de calor. Así como acá estábamos hablando de las unidades, vamos a hablar un poco de la cantidad de calor. La cantidad de calor se va a simbolizar con una letra que es la letra Q. La letra Q va a referir a la cantidad de calor. O sea que vamos a hacer cuentas con el calor que entra y que sale de un cuerpo. Y esta cantidad, esta letra Q, se puede medir tanto en calorías como en kilocalorías o en joules. Son las unidades en las que la vamos a encontrar. Esa energía, me va a hablar de cuánta energía más o cuánta energía menos va a tener un cuerpo. Entonces, ¿de qué va a depender esta cantidad de calor? ¿Yo la puedo ver el calor cuando entra y cuando sale de un cuerpo? No, solamente puedo enterarme del calor que entró o salió viendo cambios en ese cuerpo. Bueno, ¿qué cambios van a haber? Bueno, si yo caliento mucho un hielo, por ejemplo, voy a ver cómo el hielo se derrite. Va a ser un cambio que voy a poder evaluar. ¿Y de qué van a depender esos cambios? Bueno, por ejemplo, vamos a ver esos cambios. Dijimos el aceite de oliva y el agua. Yo estoy dándoles la misma cantidad de calor al aceite de oliva y al agua. ¿No? ¿Por qué la misma cantidad de calor? Porque tengo los calentadores juntos al mismo tiempo prendidos. Sin embargo, las temperaturas están variando de manera distinta. El aceite de oliva se calienta más fácil que el agua. El agua empezó a hervir, fíjense cómo está evaporándose, y el aceite de oliva no. El aceite de oliva aumenta la temperatura más que el agua, y sin embargo no hierve. Y el agua, una vez que hierve, ya no aumenta más su temperatura. Hay varias cosas que van a tener que ver. En este caso, ¿con qué tienen que ver? Con si es aceite de oliva o si es agua. Con el material que estoy calentando, cuánto va a aumentar la temperatura o no. Fíjense, puedo pasar lo mismo con el ladrillo y con el hierro. Puedo tener la misma cantidad de ladrillo, la misma cantidad de hierro, y de acuerdo a de qué está hecho, si es ladrillo o es hierro, se calientan de forma distintas. Fíjense cómo el ladrillo aumenta su temperatura un poquito más que el hierro, recibiendo el mismo calor. Bueno, esa propiedad se va a llamar calor específico. Vamos a tener el calor específico o capacidad, calor específico o capacidad calorífica específica. Calorífica específica. ¿Qué es este calor específico o capacidad calorífica específica? Bueno, es qué tan fácil o qué tan difícil se calienta un cuerpo. Lo tenemos también, por supuesto, en el texto. En el texto, la cantidad de calor se va a hablar específicamente bueno, acá lo encontré. Se va a hablar específicamente de capacidad calorífica específica, que es lo mismo de calor específico. ¿Y de qué está hablando? ¿De qué tan fácil o qué tan difícil se puede calentar un cuerpo o una sustancia? Esta capacidad específica o capacidad calorífica específica existe de dos maneras. Vamos a tener una que va a depender de la masa, que va a ser para la masa, especificada para la masa, y otra que va a estar especificada para los moles. Porque se acuerdan que lo que medía la cantidad de materia eran los moles. Uno hablaba de un mol, 2 moles de materia, y un mol de hierro tenía una masa diferente que un mol de agua, por ejemplo. Si uno me decían un mol de agua, tenía una masa que era igual a, uno se fijaba en la tabla periódica y decía la masa molar del hidrógeno es 1 y la masa molar del oxígeno es 16. Entonces uno podía agarrar y decir tengo un átomo de oxígeno, 16, y 2 de hidrógeno, 18. Entonces un mol entero de agua va a pesar, va a tener una masa de 18 gramos. Eso va a ser un mol entero de agua.
Un mol era una cantidad enorme de átomos, eran 6,022 por 10 a la 23 átomos, un número inmenso de átomos. Entonces a veces podrían especificarme cuál es el calor específico para un mol, porque estamos en química, estamos midiendo gases o estamos midiendo algo por el estilo, o a veces pueden decirme cuál es el calor específico para un kilogramo o un gramo, por ejemplo. ¿Cómo va a ser entonces? ¿Cómo vamos a medir el calor? ¿Cómo se mide? Medir el calor. El calor lo vamos a medir a partir de medir un cambio de la temperatura. Las dos fórmulas posibles van a ser esta. ¿Esto qué quiere decir? Esta es la masa. Este es el calor específico para la masa. Y esto es una diferencia de temperatura. Diferencia de temperatura. Esta es una manera, ¿no? Entonces, a mayor diferencia de temperatura, quiere decir que el cuerpo o el sistema recibió mayor cantidad de calor. Si se enfría más, quiere decir que perdió mayor cantidad de calor. Pero no es lo mismo que se enfríe un kilo de agua que se enfríe un alfiler. Entonces, también es importante la masa del cuerpo, si se va a enfriar más o se va a enfriar menos. Y también es importante esta propiedad de acá que habíamos hablado, que era el calor específico o capacidad calorífica específica. Calor específico. Calor específico puede ser para masa o también puede estar explicitado esto para una cantidad de moles. Entonces es el calor específico molar. Este es el calor específico molar para un mol. Y esto es el número de moles. Y sigue, por supuesto, importando el cambio de la temperatura. Si es un cambio grande, quiere decir que hubo mayor cantidad de calor involucrado. Si es un cambio chico, hubo menos cantidad de calor involucrado. Fíjense que son muy parecidas las fórmulas. ¿En qué van a depender? Van a depender de este calor específico que depende de los materiales. Entonces, calor específico. El calor específico va a depender de cada sustancia y el calor específico va a definirse como la cantidad de energía o la cantidad de calor necesaria para aumentar 1 grado la temperatura de esa sustancia. Lo tenemos acá. La capacidad calorífica específica de cualquier sustancia se define como la cantidad de calor requerida para cambiar 1 grado la temperatura unidad de masa de sustancia. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que es una cantidad de energía que te dice qué tan fácil es calentarlo o enfriar una sustancia. 1 grado para arriba o 1 grado para abajo. En el agua, por ejemplo, el calor específico del agua es una caloría por gramo por grado. ¿Qué significa esto? Significa que si yo tengo 1 gramo de agua y le doy 1 caloría de energía, andás a ver cuánto es 1 caloría de energía, es bastante poco en realidad, ese gramo se va a calentar 1 grado. Si tengo 2 gramos de agua y le doy 1 caloría, ¿se va a calentar también 1 grado? Y no, porque si tengo más masa, voy a tener, yo tengo 1 gramo de agua y le largo 1 caloría, ese gramo de agua se va a calentar 1 grado. Ahora, si yo tengo menos agua, tengo menos agua, tengo medio gramo de agua y le doy la misma cantidad de energía, ¿va a aumentar también 1 grado? Y no, si tengo la mitad de agua, probablemente con la misma cantidad de energía esa agua aumente 2 grados. Y si tengo más agua, con esa energía va a aumentar menos grados. Está caracterizando qué tan fácil o qué tan difícil es calentar ese material. Con esto en la cabeza vamos a tratar de hacer un ejercicio. ¿Cómo vamos a hacer un ejercicio? Bueno, lo voy a hacer yo al ejercicio en realidad, porque esto es un video. Vamos a aplicar esta formulita que tenemos acá. Acuérdense, esto de acá es, la delta significa diferencia. La diferencia de temperatura. ¿Qué quiere decir diferencia? Bueno, diferencia quiere decir que es la temperatura al final de todo menos la temperatura inicial, al principio de todo. Eso es diferencia. Entonces, si un pedazo, un tacho con agua se calienta de 20 a 30 grados, la final fue 30, la inicial fue 20 y la diferencia fueron 10, porque aumentó 10 positivos, se calentó 10.
Acá este ejercicio me permite aplicar esos conceptos. Dice, problemas, el primero de todos. Eso está resuelto acá al costado, pero para el que no quiere leer y prefiere escuchar, dice, ¿cuál sería la temperatura final de una mezcla de 50 gramos de agua a 20 Celsius y 50 gramos de agua a 40 Celsius? No, este ya está muy difícil. El primero. Vamos a ver.